Vamos a trabajar, vamos a reflexionar, voy a compartir con vosotros mi pequeña reflexión. La primera reflexión que yo me enfrenté fue elegir el tema. ¿Por qué? Porque fijaros, la palabra reflexión en educación trasciende a la acción. Reflexionar es una de las funciones, es una de las tareas de los docentes. Y a veces cuando hablamos de la palabra reflexión, yo siempre les digo a mis alumnos que no pensemos que reflexionar es ponernos en posición flor de loto y solo pensar. Reflexionar lleva consigo una acción que es remangarse y ayudarnos a trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque el docente, los profesores, tenéis que reflexionar sobre la propia práctica, sobre lo que hacemos en el aula y lo que es más importante, lo que va a trascender el día de mañana, en este contexto en el que todos nos movemos y que todos sabemos que es complejo, cambiante. La reflexión no solamente es importante para los profesores, sino también para todos los agentes educativos. La propia institución académica, los cargos de gestión, los orientadores, cada piececita requiere su parcela de reflexión. Merece reflexión también el resto de agentes socializadores. ¿Por qué hablo de los agentes socializadores? Porque educar no depende solo del sistema educativo, sino de todos los agentes socializadores. Os lo voy a recordar muy brevemente. Tenemos la familia, que si la podemos caracterizar hoy es con el adjetivo diversidad. Tenemos el sistema educativo, como os he dicho, los iguales, sobre todo en etapas tan importantes como la adolescencia, la universidad, y también cada vez más importantes los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahí es donde también tiene mucha importancia hoy en día las nuevas tecnologías, que luego vamos a dar continuidad con el siguiente invitado y participante. ¿Por qué tenemos también que pensar y reflexionar sobre el ámbito digital en la educación? Bueno, yo creo que no puede utilizarse como un adjetivo, solo una herramienta, está aquí, está en la vida. El crecimiento es exponencial y fijaros, hay un dato muy importante de la UNESCO, que os animo siempre a que consultéis también fuentes como la UNESCO, donde apuesta muchísimo por la educación y por temas tecnológicos en educación. Casi el 70% de los países ya han incorporado competencias digitales en sus currículos, con lo que ello implica tanto para profesores como para alumnos. A la hora de hablar de educación, me gusta siempre referirme a su concepto etimológico, en este caso latino, con una doble dimensión de educere y educare, ¿no? Por un lado, fijaros, la educación apuesta por sacar del individuo aquello que tiene, esa individualización, esa parte de persona con capacidad para desarrollarse, fundamental en el concepto que vamos a abordar de la educación personalizada, con una función de persona crítica, reflexiva y única. Y por otro lado, la educación también, aparte de ese concepto de extraer, tiene el concepto de alimentar, de nutrir, donde la sociedad realmente va a hacer una influencia importante en las personas y, como decía Durkheim, ese concepto de sociedad también de transmisora y modeladora de las nuevas generaciones. Por lo tanto, juntando esos dos conceptos, lo que tenemos dentro, lo que nos ayudan a sacar y lo que entre todos formamos de las personas, he encontrado ese nexo de unión como es la educación personalizada y la educación en valores. ¿Por qué la educación de valores es esencial? Bueno, porque son necesarios para el desarrollo personal, para una convivencia social, para la formación ciudadana, para prevenir en conflictos y, por qué no, a largo plazo, ese compromiso de desarrollo sostenible. Y también a la vez la educación en valores es clave para la educación personalizada. ¿Por qué? Porque es una herramienta para contribuir a que nuestros alumnos, a que las personas, a que los futuros ciudadanos sean íntegros. Cada vez necesitamos más una sociedad más justa en un entorno global, como os decía, complejo, llenos de incertidumbre, donde la digitalización va a estar muy, pero que muy presente. Estos temas seguro que no resultan nuevos a la mayoría. Educación en valores, todos recordamos el Día de la Paz. Educación personalizada, llevamos en nuestras leyes educativas desde los 80 reflejadas, pero realmente sigue siendo necesario trabajar sobre estos dos aspectos que van de la mano. No estamos innovando si nos referimos a ellos. Probablemente pensar en otros temas mucho más innovadores como el Flight Classroom como metodología, pues también hubiera sido interesante, pero he decidido empezar por el principio. También me gustaría reflexionar sobre qué es innovación y me lo vais a permitir estando aquí Juan Vicente, que es un referente para la innovación para todos. Él me lo ha oído muchas veces. La innovación es una actitud crítica, sobre todo, y para hablar de innovación tenemos que conocer el camino que ya hemos recorrido.
¿Por qué? Porque, como dice la UNESCO, revisar ese pasado, esos avances, es necesario, sobre todo, para no caer en la trampa de cambiar por cambiar, de innovar por innovar y de rechazar el pasado sin conocerlo. En largas trayectorias de trabajo que hemos tenido juntos, me habrá oído muchas veces la famosa frase mía, ¿no? Que renombrar no es innovar. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nombre a cosas que ya hacemos y creemos que estamos innovando. Hoy en día hablamos de innovación de cosas que ya los socráticos ponían sobre la mesa a nivel didáctica como Comenio, que muchos de sus postulados en el siglo XVII podían ser perfectamente hoy programas de radio en cuanto a realidad educativa. Eh, Postulados de la escuela nueva del siglo XIX como John Dewey con su Learning by Doing o esa transferencia a la vida de todo lo que aprendemos, o María Montessori con la personalización de la enseñanza o con esta psicología positiva de cómo acompañar el aprendizaje del niño. Y si hablamos también de referentes, tenemos que considerar a Víctor García Oz, que se reconoce como el padre de la enseñanza personalizada en España, que ya en los 70 apostó por ello. Os voy a leer una pequeña definición que él hacía sobre los principios que debe tener esta educación personalizada, que busca que una persona sea capaz de desarrollar su propia personalidad y su proyecto de vida con autonomía y libertad. El objetivo es ayudarles a los estudiantes a ejercer y a elegir por su propia vida, siendo el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, un proyecto de crecimiento personal. Sin duda, esta definición está al orden del día y está muy vinculada y refleja directamente pues, el enfoque de la educación en valores y la perspectiva que vamos a presentar hoy. Y también os he presentado ahí, aparte de que no es renombrar, es una pequeña sartén, porque la innovación la tenemos que trabajar a fuego lento. Requerimos hoy una innovación a fuego lento muy repensada. Os pongo aquí un pequeño gráfico de la UNESCO sobre la innovación, que solamente con verlo valoramos el alcance del trabajo que hay detrás del hecho innovador, de crear experiencias transformadoras. ¿Por qué? Porque la innovación no es una simple mejora puntual, sino que es una transformación de esta personita que veíamos que había que nutrir y una transformación de las sociedades que también se retroalimentan de ese proceso. Y fijaros, esa complejidad en repensar la transformación exige mucho trabajo y mucho esfuerzo. Por lo tanto, no es fácil y también tenemos que ser críticos con esa práctica y esa sistematización de la innovación. ¿De acuerdo? Esta dificultad, esta transformación, este ajuste de lo que hacemos hace que sea necesario volver a trabajar sobre estos conceptos que os planteo. Aunque no son muy innovadores, sí que creo son de vital importancia por este enfoque transformador que requieren las prácticas de calidad que nos propone en este caso la UNESCO como directrices. ¿Quién es el artífice de todo este cambio? Pues yo he puesto un foco en el protagonista, en los profesores, que son los grandes actores, ¿no? De trabajar en las aulas, de repensar la educación. También quiero dar un papel muy importante a ese papel de tutor que tiene el profesor, a ese papel de gestión que tienen los jefes de estudios, los responsables de área, los orientadores, los directores, los inspectores, los que diseñan el currículum y todos los que en algún momento se pegan un poquito por hacer las cosas mejor, pero sobre todo el que está en primera línea, que es el profesor, ¿no? Y para eso quiero hablar de las competencias docentes. Las competencias son las herramientas que tiene que dominar para intentar hacer las cosas lo mejor posible y lograr ese ansiado trabajo personalizado y que vaya de la mano de los valores no hoy tan necesarios. Por lo tanto, se requiere también la formación del profesorado un enfoque competencial. Os recuerdo lo que significa el enfoque competencial. A mí siempre me gusta hablar de una costelera, ¿de acuerdo? Una costelera donde metemos lo que el profesor sabe, lo que sabe hacer, cómo es él como persona y lo que puede y quiere hacer en determinados momentos. Cuando todos esos elementos se ponen en juego y hace que un profesor haga las cosas bien en una situación real y lo haga de forma eficaz y resolviendo un problema, decimos que el profesor es competente. Ha habido muchos modelos o propuestas de qué tiene que saber hacer el profesor bien, ¿de acuerdo? Recuerdo, por ejemplo, el libro blanco del profesor Marina. Recuerdo también muchos proyectos que ha habido a nivel europeo desde el año 2015 y 2018, el programa K201 sobre el marco de competencias. Algunos específicos, como son los marcos de competencias docente y de EA de la UNESCO. Es importante tener los marcos de referencia porque nos marcan una brújula. Ellos saben, ellos analizan qué es
lo que tenemos que formar, qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Por lo tanto, partir de ese enfoque competencial es muy importante para diseñar una trayectoria de acción de la formación de los profesores y de su desempeño. Eh, Os voy a presentar algo que está calentito todavía, que es el informe que ha presentado el Ministerio sobre la propuesta del marco de competencias de los profesores, de los profesionales de la docencia. Os los pongo ahí y sobre todo quiero que os quedéis con ellos porque ya veréis cómo todos van a estar presentes en el desarrollo de los principios de la enseñanza personalizada. Quizás la competencia 12, la competencia lingüística docente es la que no aparece de forma literal, pero incluso sí que la podemos intuir cuando vamos a hablar de la interacción que se produce entre los agentes de la comunidad educativa y entre el profesor y el alumno. Casi todas las demás van a estar presentes en el tema que nos ocupa, es decir, podríamos decir que esta propuesta de competencias están hechas para un profesor que trabaje la educación personalizada. Poner el foco también en ese primer área, y a mí casi se me había pasado inadvertida, área de proceso de aprendizaje y enseñanza. Normalmente siempre hemos ido muy rápido hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, pues aquí ya hay un pequeño matiz donde si seguís con detenimiento y podéis leer el documento, pues abarca áreas importantes como todo lo que es la programación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, la clave de la evaluación, el área de el desarrollo socioeducativo integral, buscando un desarrollo integral, un bienestar del alumno, la importancia de la acción tutorial, la convivencia y los valores democráticos como una competencia exclusiva, el compromiso profesional, la participación del centro, la calidad. Bueno, pues vamos a ver cómo todas estas competencias están plasmadas en los principios de la enseñanza personalizada. Con estas competencias yo me he animado a hacer una breve descripción también del rol que tiene que asumir el docente transformador, tomando como punto base esas competencias. Y me ha salido pues, un acrónimo, que yo creo que es un acrónimo muy acorde en educación. Sabéis que somos muy propensos a poner acrónimos porque además creemos que la gente se va a acordar de ellos y que de alguna manera vamos a crear un campo de conocimiento. Yo no lo he hecho con ese objetivo, pero fijaros, esas competencias las he distribuido en cosas que para mí es importante que un rol nuevo, un docente transformador asuma, ¿no? A la hora de enseñar, importante que conozca el currículum y que programe. Y hoy en día esa visión la tenemos que trabajar mucho porque todavía el concepto de programación nos pesa un poquito por el esfuerzo que nos supone y la cantidad de cambios curriculares en la ley que hay cada vez que hay un nuevo cambio de educación, pero realmente trabajar con ese currículum es ayudarnos a hacer las cosas mejor, no despistarnos en ninguna cosita, las que vamos a ver que son importantes. De la mano de la educación integral va de la mano ese desarrollo integral y de valores. Hay que tener un conocimiento práctico del alumno, de lo que aprendemos de él en aula, no solamente lo que sabemos en las formaciones previas en las instituciones académicas como la universidad, en la formación de los profesores nobles, una alianza de las nuevas tecnologías y un desarrollo continuo. Para mí eso sería como el ABC y el desempeño profesional del docente. Pero luego va nutrido de un estilo de liderazgo democrático, donde los valores sean vividos por el alumno, digo por el profesor, perdón. No tenemos que olvidar que una de las formas que el alumno también percibe la importancia de los valores y los aprende es viéndolos reflejados en su profesor, en su docente, en el que le va a acompañar. Es importante también otro área, yo la he incluido con la letra I, que es la generación de un clima positivo, un clima que permita ese desarrollo personal y ese aprendizaje en valores, donde la interacción, tanto a nivel técnico, organizativa como afectiva, estén trabajadas y sean un input importante en esa relación que se establece en el aula. Y luego, pues, como estamos hablando, esos intereses de los alumnos, esas características y preocupaciones que forman parte de la enseñanza personalizada y el individuo tiene que tener también una presencia. Y por último, no puedo olvidar esa sensibilidad pedagógica de que realmente el docente crea que todas estas cosas que vamos a trabajar, de su empeño por su liderazgo democrático, su vivencia de valores, su esfuerzo por generar el clima positivo, por planificar, por integrar, por usar, que todo eso realmente crea en que va a desembocar en el alumno, en su mejor aprendizaje, en lo que le aporta a su desarrollo, a su contribución. Por lo tanto, esa participación consciente del docente sobre la propia práctica y de lo que supone su papel en todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza o de enseñanza-aprendizaje es súper importante. De tal manera, fijaros que me ha quedado un acrónimo que sería un profesional, un profesor VIP.
y me he animado a buscar, ¿no? Todos sabemos quiénes son los personajes VIPs, pero según el diccionario de la Real Academia, el personaje VIP es una persona que recibe un trato especial en ciertos lugares por ser famoso, socialmente relevante. Y sobre todo en esta última parte, en la de un profesor relevante, me gustaría poner el foco. Probablemente muchos de los que nos estéis escuchando seáis estudiantes de educación primaria. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido en algún momento que, ¿cómo lo vamos a decir finalmente? Defender a capa y espada por qué habéis elegido estudiar magisterio o haber recibido alguna burla de algún compañero que dice que si vuestros exámenes todavía se hacen con collares de macarrones. El papel del docente es fundamental en universidad también, pero quizás se tenga una versión un poquito más cuidada de los profesores universitarios. Pero no debemos olvidar ni evitar la posibilidad que tenemos ahora de dar ese reconocimiento y ese valor a la acción transformadora en las personas y las sociedades que tienen nuestros profesores, desde los de las guarderías como técnicos, a los de infantil, a los de primaria, a los de secundaria, en el trance de los bachilleratos y en la universidad y en la formación continua, pero sobre todo en ese foco de la responsabilidad de los docentes y el reconocimiento que socialmente a veces pues tenemos que revisarnos todos y ver que la figura del docente necesita un respaldo tanto institucional como social por la labor que hacen y realmente como agentes transformadores y a partir de ahora profesionales VIP, ¿de acuerdo? Al menos desde mi perspectiva. La enseñanza personalizada, que os presento un montón de términos que he ido apareciendo revisando un montón de bibliografía, de cosas que a mí me surgían. Control del proceso de responsabilidad, participación, aprendizaje significativo por competencia, singularidad. Ahí los tenéis para que den un poquito en seguimiento, pero sobre todo he querido hacer otra catalogación donde sí que he visto que hay consenso de todos los que han investigado, apostado, trabajado y compartido su conocimiento por la educación personalizada. En cuanto a una propuesta pedagógica, hay un denominador común, que es una educación integral, o un aprendizaje significativo, donde ya Ausubel tuvo sus inicios hablando de esa transferencia y de esa importancia de que el aprendizaje fuera comprendido y llevado a la vida. Y en la medida de todo lo que estamos hablando, pues el aprendizaje basado en competencias, ¿no? Tan presente hoy en día en nuestra ley educativa, en la LOMLOE, como también en el diseño de planes de estudio en las universidades desde el año 2010. También se abre un proceso de participación, una participación activa, en este caso del alumno, en el propio proceso, donde la motivación y la automotivación es un elemento clave. Pongo ahí una palabra que para mí es muy importante, que es la responsabilidad en el proceso educativo. Creo que a veces nos olvidamos de trabajar con los alumnos y la responsabilidad junto con la autoestima y el autoconcepto, yo creo que hacen ese pilar, ese andamio, que si lo trabajamos bien, casi todo lo que vamos a poder poner después va a estar bien sujeto y vamos a encontrar mejores resultados. También hay un consenso en que esta educación personalizada contribuye a los intereses y a la autonomía de los alumnos y sobre todo le va a ayudar a establecer un proyecto personal, un proyecto de vida. Y además, la enseñanza personalizada convive y disfruta de una comunidad de valores compartidos, donde el ideal es que los alumnos sean libres, solidarios, comprometidos con su entorno y también una figura de la escuela, como vamos a ver, que sea abierta, donde vamos a presentar un concepto que a mí me gusta, que es las comunidades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ese concepto de comunidades de aprendizaje también va a estar presente a lo largo de la sesión y es un concepto donde tenemos un referente, que también lo es en la enseñanza personalizada, como es César. ¿Por qué? ¿Qué razones tenemos para personalizar la educación? Pues fijaros, aquí me gusta nutrirme de una publicación elaborada por 14 especialistas europeos que han hablado, han investigado sobre la personalización de la educación para una educación de calidad en el siglo XXI. Para ello han utilizado la metodología Delphi, que os la recuerdo muy brevemente, es a través de cuestionarios anónimos, se han puesto de acuerdo sobre conceptualizar y caracterizar, además de establecer tendencias en la enseñanza personalizada. ¿Cuáles son las razones que se muestran en este informe y que yo las he reconducido también con un input importante que nos presenta César Coll? Sobre todo es un momento donde más que nunca solamente tenemos que encender la televisión, necesitamos
el respeto a la dignidad y singularidad de las personas, de los humanos. Hay una necesidad incuestionable de educar en y para la libertad, y sobre todo que la educación tiene que dar respuesta a los retos de la sociedad global y digital. Y en esta necesidad de los retos digitales, que luego Vicens nos va a acompañar y nos va a dar su punto de vista, es importante hablar de la digitalización dentro de un nuevo concepto como es una nueva ecología del aprendizaje que nos presenta César Coll. ¿Por qué ha cambiado el concepto de aprendizaje y su ecología? Porque ya no solamente aprendemos en las escuelas, aprendemos en diferentes escenarios. Se habla que hay un aprendizaje sin costuras, sin roturas, sin diferenciar muchas veces los escenarios de forma radical. Entre esos escenarios están los escenarios que nos presentan las nuevas tecnologías. Va a haber un aprendizaje a lo largo de toda la vida, un long-life learning. No solamente aprendemos de los 3 a los 22, cuando acabamos la universidad, por las nuevas necesidades del entorno cambiante. Y también es necesario establecer y ayudar a construir a los alumnos trayectorias y a las personas trayectorias individuales o personales de aprendizaje. He analizado en profundidad este informe que os decía, donde hay dos referentes importantísimos que a mí me gusta siempre resaltar su trabajo. Entonces, Arcol, psicólogo de educación, Javier Turón, especialista en temas de talento, son dos miembros a nivel nacional de este equipo europeo, donde han señalado los principios clave de la enseñanza personalizada. Sería muy largo detenernos en todo, pero a mí sí que me gustaría dar una pincelada de lo que para mí es más importante por la experiencia que yo he vivido y he trabajado. Respecto a la escuela, creo que se debe convertir, como os decía, una verdadera comunidad de aprendizaje, donde las TIC y las tutorías tienen un papel fundamental. La tutoría es la forma que el alumno más percibe la personalización del profesor que tiene cerca de esa atención personal. Y también, aunque nos cuesta mucho este concepto por la presión que tenemos a la hora de programar con los currículos recién establecidos, la flexibilización curricular. En cuanto a la organización y la interacción, tenemos que hablar de interacción también más allá del aula, de hablar de interacción en diferentes espacios, tiempos y agrupamientos. En cuanto a los elementos curriculares, que decíamos antes que tenemos que empezar a jugar con ellos y que están tan definidos en el currículum, no podemos obviar la importancia de identificar objetivos y metas consensuadas con los alumnos de forma más individualizada, siempre en términos de competencias, visibilizar lo presentes que están los valores y los elementos curriculares, valorar qué metodologías son más acordes para esa individualización, que lo hay, el Flight Classroom que hablaba antes, el aprendizaje basado en proyectos, muchas metodologías activas, la importancia que tiene la evaluación y el feedback para esa personalización, y también muy importante cuando hablamos de responsabilizarse del proceso de aprendizaje y de ser responsable de la metacognición, ¿no? Y la implicación del alumno en ese aprendizaje y en esa evaluación de su propio proceso. En cuanto a los profesores, ya hemos ahondado un poquito respecto a las competencias, pero sí que me gustaría presentar el concepto que se va a cerrar un poquito más adelante, que es esa figura del docente como diseñador de aprendizajes y de espacios. Un papel fundamental para mí tienen los orientadores, la orientación desde el ámbito académico, personal y profesional, y sobre todo la gran importancia que tenemos gracias y que se pueden trabajar muy bien a la acción tutorial. La acción tutorial, la orientación personal y profesional va a ayudar mucho a los alumnos, como os decía, a su autoconocimiento en temas de inteligencia emocional y de autoestima. Importantísimo también el papel de la familia, una familia que hoy se caracteriza por ser diversa, por la colaboración en los hogares. Tiene que haber coherencia y comunicación entre ambas instituciones. La sociedad, nuevas necesidades, como decíamos, participación, enfoque global, necesidades de autonomía, responsabilidad, críticos, valores. Y por último, dejo el tema que también nos va a ocupar más adelante, como son los medios de comunicación, no perder de vista esa sobreinformación y el respeto a la dignidad humana que tanto reclamamos, y la tecnología en el marco de una estrategia pedagógica que tiene que estar vinculada con la tecnología en todos los niveles de concreción curricular. No podemos dejar solo al docente ante este tema. Se necesita un compromiso de todos los niveles de concreción curricular. Ha caído en mis manos estos días una revista, Educación 3.0, la tengo sobre la mesa, el número de mayo a junio, y nada más abrirlo aparecía al director de la revista y nos decía, la IA está ahí,
tenemos que aprender, mejor será que lo hagamos por las buenas que por las malas. Y hacia la siguiente reflexión, si no enseñamos los profesores a los alumnos sobre la IA, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? En ese acompañamiento y esa implementación estratégica de las decisiones que se toman en torno a las TIC. Y están muy presentes los entornos de competencia digital, como os presentaba, tanto de alumnos como de profesores. ¿Por qué la enseñanza personalizada sigue siendo tendencia? Pues yo cuando preparo clases de didáctica, clases de psicología de la educación, pues me parecen conceptos que lo trabajo mucho con los alumnos y realmente digo, pero si es esto, si está aquí, ¿qué términos, qué conceptos de los que estamos todo el día dándole vueltas en las aulas, en las programaciones, con los chicos que nos traen de cabeza, porque los hemos tenido que meter casi un poquito a presión, porque así nos lo dice la ley, pues realmente responden a esta necesidad que tenemos, ese gran paraguas de la educación personalizada y los valores? Hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de diseño universal de aprendizaje, hablamos de currículum competencial y hablamos de trayectorias individuales de aprendizaje. No me voy a detener mucho, pero fijaros, de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos algunos que más claros no pueden ser. Reducción de la desigualdad, contextos sostenibles, igualdad de género, educación de calidad, salud y bienestar, fin de la pobreza. No sé, yo veo esto y automáticamente digo, ostras, esto es lo nuestro. Esto no es solamente una obligación que nos dicen los de la UNESCO que tiene que estar en nuestros planes de estudio. Esto no es solo el gobierno que nos lo dice, que nos da mucha guerra, sí, reformular todo esto a nivel de programación, pero ostras, es que la contribución en cada asignatura de estas cositas, vamos contribuyendo a un objetivo final de sostenibilidad, pero también de valores y de personalización de la educación. En esta línea también tenemos el entorno DUA, ¿no? Este modelo internacional de facilitar el acceso de lo que trabajamos en clase a las diferentes características y capacidades de nuestros alumnos. Un enfoque DUA que tiene 3 principios. Tenemos que ser capaces de presentar la información de lo que trabajamos, de lo que exponemos en distintos canales y formatos. Un segundo principio, estas redes estratégicas de que sean capaces de expresarnos lo que saben de formas diferentes. Y un tercer principio, las redes afectivas. ¿Qué canales les damos para comunicarse, para que conozcan realmente sus motivaciones compartidas y sus relaciones afectivas? Esta forma o esta, vamos a decir, herramienta que nos sirve a los docentes, sobre todo, bueno, pues a los que tenemos que programar o enseñar a programar en algún momento, ¿no? Esta famosa tabla que seguro que todos conocéis, ¿no? Que tenemos que demostrar y plasmar el esfuerzo que vamos a hacer de hacer un diseño universal para lo que trabajamos en las clases realmente llegue de la mejor forma posible a los alumnos atendiendo a sus peculiaridades. Pues qué mejor herramienta que esta que nos presenta en este caso CAS 2018 para, jolín, centrarnos en esa personalización de una forma, vamos a decir, diaria, de nuestro día a día con los alumnos. Y respecto al currículum competencial, pues si tenemos profesores, estudiantes, si yo os digo competencias claves y específicas, si os hablo de situaciones de aprendizaje, si hablo que tenemos una competencia clave que es la competencia ciudadana, si os hablo de una asignatura que es educación en valores cívicos y éticos, pues vemos que esto no se queda en un viejo contenido de la teoría de la educación o de la pedagogía, sino que hoy en día eh, los valores, la enseñanza personalizada, van de la mano para conseguir estos objetivos, ¿no? Que realmente nos marcamos con los alumnos cuando están en una institución educativa y que es el compromiso que tenemos también con la sociedad a nivel personal y a nivel ciudadano. En cuanto a las trayectorias individuales de aprendizaje, ¿por qué son importantes? Porque estos programas, estos proyectos no se limitan al ámbito escolar, son personales y únicas, cambia la acción educativa porque trasciende a lo que hasta ahora solamente se había podido trabajar en las aulas y se ve enriquecido por el nuevo contexto tecnológico. Y aquí es donde tenemos que buscar un equilibrio que más tarde vamos a ver entre la tecnología y el humanismo, ¿no? Una tecnología educativa que se amplía porque se amplían las posibilidades, que contribuyen y necesitamos un pensamiento crítico para el análisis y la evaluación de la información y de todos los riesgos que supone, unas habilidades sociales a la hora de comunicarnos también y favorecer el trabajo colaborativo, una parte muy importante, ¿no? La parte más de desarrollo psicosocial, esa inteligencia emocional, cómo gestionamos las emociones, la empatía
y cómo que estemos detrás de una pantalla no nos blinda, ¿no? Como personas a asumir o hacer determinadas cosas que en un contexto real presencial nunca seríamos capaces de hacer. Respecto a la visión de futuro, pues aquí la inteligencia artificial me ha gestionado un gráfico de las conclusiones que sacan estos expertos sobre cuál es la visión de futuro sobre la enseñanza personalizada sobre el 2030, pues sobre todo cuál es el mayor agente importante o cuál va a ser el gran reto, pues sobre todo fijaros cómo hemos empezado ese dominio de las estrategias por parte del profesorado y también las herramientas tecnológicas avanzadas. Por lo tanto, esa competencia digital docente no solamente es una técnica, vamos a decir, instrumental, sino dentro de un contexto de un nuevo paradigma pedagógico muy enriquecedor. Luego también hablamos de un modelo educativo flexible, de espacios de aprendizaje comunitarios, de colaboración y de escuelas abiertas, pero quería incidir en estas dos grandes herramientas que son un poquito las que vamos a trabajar también a continuación con el siguiente ponente. No puedo olvidar el gráfico fundamental que todos los que han sido alumnos míos, no sé si habrá alguno por aquí, conocen, que son todos los factores que influyen en el desarrollo de valores, tanto el contexto social como el contexto escolar. Y yo he querido también identificarlos con el desarrollo un poquito que he intentado realizar en esta pequeña presentación, ¿no? Dentro del contexto social, hablamos que gracias a ellos desarrollamos nuestros valores, o más con nunca las TIC. La sociedad, en un momento donde se requiere una educación de la ciudadanía global, con unos valores universales y democráticos fundamentales, y la familia, que también debe de formar parte de esa comunidad de aprendizaje abierta. Y dentro del contexto escolar está la figura fundamental, como he incidido, del profesor, con las competencias que hemos visto, con sus desempeños como diseñador de aprendizaje fuera y dentro del aula. El currículum, como hemos visto también con esa presencia de competencias, el currículum competencial con la asignatura y por el propio concepto de competencia donde va intrínseco el valor de cómo somos. Y también fundamental el clima del aula, donde tenemos que dar visibilidad a los valores, a las normas, sin olvidar el bienestar emocional de nuestros alumnos. Tenemos herramientas fundamentales, antes he citado los planes de convivencia, también es el momento de citar los planes de acción tutorial que van siempre de la mano. En este momento, en los centros se hacen planes de convivencia, las universidades hemos empezado a trabajar nuestras guías de convivencia. Cuando hablamos en diferentes foros, surge una pregunta: ¿para cuándo un pacto de Estado para la convivencia? ¿No? Que dé respaldo un poquito a todas estas inquietudes. Y para finalizar, bueno, pues sí que me gustaría incidir dentro de los valores que siempre los hemos trabajado desde aquí, o los he presentado de forma genérica, sin incidir en qué tipo de valores, porque podría ser larguísimo. Me quiero detener un poquito en los valores en la era digital planteados como un desafío y oportunidad, sobre todo desde el punto de vista de la humanización. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos valores? Pues sobre todo el gran desafío es la responsabilidad digital y un uso consciente y ético de la tecnología. Decía hace un ratito una profesora que ha presentado en nuestra universidad unos premios de innovación educativa: los alumnos de primaria y secundaria no saben lo que es la ética de la tecnología, pero sí que les tenemos que enseñar a saber y tienen que saber y son conscientes de cómo tienen que hacer las cosas bien. Tienen un teléfono de los 10 años, pero no saben trabajar con ese teléfono. Ellos lo utilizan para otras cosas. Un pensamiento crítico, sobre todo con la sobreinformación, con los fake news, con cómo se les dibuja incluso hasta la imagen corporal, ¿no? Que influye tanto en las autoestimas de nuestros adolescentes. Una ciudadanía digital donde la participación en comunidades virtuales sea positiva. Y para finalizar, no me gustaría dejar pasar un tema como es la protección contra el ciberacoso. Yo durante muchos años tengo una asignatura que es pedagogía, y siempre me gusta hacer un trabajo al principio de la asignatura que son los retos de la pedagogía y los retos de la educación en general. Estos retos los alumnos a lo largo de los años me los han hecho de diferentes maneras. Primero el típico documento en Word, luego cuando copiaban les pedía vídeos, luego cuando vídeos ya hemos hecho situaciones de aprendizaje, pero al final el nexo y la idea es la misma. Pues puedo decir que en estos 10 años el primer reto y el más importante para los alumnos de esta universidad, que son muy representativos, yo he calculado y habrán pasado por esta asignatura unos 1.500 alumnos en los últimos 10 años solamente de una asignatura. Para ellos su gran preocupación es el tema del bullying. Para ellos es el gran reto que se tiene que enfrentar hoy en día en la educación. Tenemos las TIC, en este caso, desafío y oportunidad, alianza. Tenemos los valores, tenemos la enseñanza personalizada. Pues creo que
para terminar, sería bueno que todo esto derivara también en esa reflexión de la humanización de persona a persona, donde realmente lo que nos importa es la persona, es el alumno, y hoy en día pues los alumnos están sufriendo y a veces pues no tenemos las herramientas. Este tema sería para otra presentación, pero sí que hablando de esta protección contra el ciberacoso tan importante en los valores de la era digital, pues sí que quería hacer un pequeño guiño para cerrar mi presentación. Os pongo también la bibliografía. Es importante poner las bibliografías. ¿Por qué? Porque la bibliografía siempre referencia y respalda el valor que damos al trabajo de otro, en este caso a pedagogos, profesores, psicólogos, que previamente se han esforzado por trabajar este tema. Cuando a los alumnos les cuesta muchísimo hablar de bibliografía y les perseguimos con la bibliografía APA, yo siempre les digo, es la forma que tenemos la universidad de dar los likes. Los likes que nosotros damos son las referencias bibliográficas. Entonces también os animo a que las leáis y ampliéis un poquito pues, lo que os he intentado resumir y compartir con vosotros de cara a la reflexión, si no es en este momento, pues a lo mejor en los días futuros. Muchas gracias por vuestro tiempo y encantada de haber compartido este ratito con vosotros, que luego compartiré sin problema en la ronda de preguntas. Buenas tardes. Eh, me, me gustaría compartir con vosotros este breve espacio de tiempo para, para reflexionar. Creo que Menchu ha empezado con la idea de la reflexión y para construir esta intervención yo también he reflexionado, ¿no? Y lo he hecho desde la experiencia que me ha dado los últimos 2 años y medio de estar intentando aplicar inteligencia artificial al sector educativo y en concreto a la acción laboral de los profesores, ¿no? Que no es solo la acción docente, sino también toda la parte de programación, planificación, diseño de la experiencia de aprendizaje, etc. Y, y hoy la he subtitulado en un cómo la inteligencia artificial generativa puede supervitaminar al docente, porque realmente esta tecnología es una tecnología posibilitadora, es una tecnología que genera muchísimas oportunidades, pero no es una tecnología carente de riesgos. Por tanto, yo haré una referencia a una película de Marvel, pero como le decía el tío a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esta tecnología es muy poderosa, pero hacer un buen uso de ello es una parte que recae en nuestra responsabilidad y no en la tecnología. Y esto es algo que vale la pena que empecemos a reflexionar de ello desde el primer momento. Y el primer momento para nosotros los docentes es en cómo es el proceso de aprendizaje en los seres humanos, que no dejamos de ser mamíferos, ¿de acuerdo? Y los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa, que es una gran ventaja, que es que tenemos la capacidad de imaginar. Es algo que otros animales, podemos encontrar que hay otros animales que pueden imaginar el juego, por ejemplo, y juegan y aprenden jugando. Eso se da en los osos, por ejemplo, en otros mamíferos, pero tenemos una capacidad de observación para intentar comprender el mundo y no solo eso, sino también transformarlo y de ver todo lo que nos rodea y de aprender de todo lo que nos rodea, que eso construye un gran potencial en todos nosotros. Y es algo que podemos estar poniendo en riesgo cuando utilizamos tecnologías como muleta, ¿de acuerdo? Y creo que es una reflexión muy interesante para los docentes cuando llega este movimiento tecnológico de tal trascendencia que ya ha llegado como un tsunami, como ha sido la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas. Entonces, hemos de entender que el ser humano aprende observando, aprende imitando, los hermanos pequeños aprenden más rápido que los grandes porque tienen un profesor 2 años o 3 años más grande al cual están observando continuamente, reproducimos sus comportamientos, los mejoramos, los adaptamos a nuestra realidad y luego tenemos una capacidad brutal que es la de la metacognición, el poder reflexionar cómo es nuestro propio proceso de aprendizaje y desde allí poder intentar entender cómo lo podemos seguir mejorando, cómo lo podemos readaptar a otros contextos, a otras realidades, a otras situaciones, a otras culturas. Entonces, si vemos el potencial que tenemos en la imaginación y entendemos que ha llegado una tecnología, que hoy yo me voy a centrar más en inteligencia artificial, como es la inteligencia artificial, creo que llega un momento que lo que nos estamos encontrando es que
el descubrimiento, cuando un docente o cuando un alumno de grado está encontrándose con la inteligencia artificial, es que a priori parece que es una tecnología capaz de observar, de imitar, de tener un proceso de metacognición, de imaginar nuevos escenarios y, por tanto, de sustituirte y de hacerte fácil un proceso de aprendizaje. Y eso no es así. La parte del proceso de aprendizaje es completamente humana. No te la hará nunca la máquina. Y aquí es donde nos estamos encontrando en tratar de entender en qué consiste bien la inteligencia artificial, que va mucho más allá de ser algoritmos capaces de generar contenido genuino o desde cero. Y yo creo que me pondré hoy, y lo he preparado así, me voy a poner en qué no es la inteligencia artificial para que podamos empezarle a ver los límites, que he empezado diciendo, tiene muchas posibilidades, pero no podemos desdeñar que los límites no son pequeños. Y entendamos que lo primero es que son herramientas, no son pensadores. El ejercicio de pensar es un ejercicio humano, es un ejercicio al cual hemos de retar a los alumnos y nos hemos de desafiar también a nosotros continuamente, porque en el pensamiento, en ese reto de reflexionar sobre nuestra acción docente, está la mejora continua. Y estas herramientas que nos pueden dar un montón de ideas de mejora no están haciendo ese proceso reflexivo, que es completamente subjetivo, humano y en base a la experiencia del aula que está ocurriendo aquí delante mío y que es energética también, porque estoy viendo lo que sucede. Además, la inteligencia artificial no es consciente de lo que está pasando. No deja de ser un modelo matemático, un conjunto de algoritmos que tratan de emular la conciencia. Pero hemos de entender que no tienen ética y no tienen moral. Y esa parte ética y esa parte moral, esa parte de lo que está bien hacer con tecnología y lo que no debemos permitir que ocurra con tecnología, pertenece a los humanos. En nuestro caso, pertenece a los docentes, pero los alumnos de grado son personas adultas, por tanto, también son responsables en esto. Y hemos de empezar a tener claro que hay que empoderarlos en esto. Ellos han de generar ese pensamiento crítico, esa mirada de comprensión para poder entender cómo pueden utilizar estos modelos de inteligencia artificial generativa para que los puedan impulsar a aprender de una manera mejor, de una manera más eficaz, pero nunca a sustituir. Porque ellos siempre tienen que tener esa responsabilidad. Y lo último, que no es ni mucho menos lo menor, es que estos modelos, a pesar de que cuando generan contenido, lo generan de una manera que al leerlo parece que está muy bien, suena muy bien, habla muy parecido a como yo me expresaría y con buena dicción, no razonan como nosotros. Y cuando muchos docentes hemos empezado a rascar un poco detrás de qué había de un trabajo de un alumno, nos hemos encontrado que habían en muchos casos razonamientos poco profundos, poco críticos o con una mirada muy sesgada. Y esto es muy interesante de ver, porque utilizado bien, y quiero repetirlo, puede permitir que un alumno aprenda todavía más o de manera más rápida, pero hay que usarlo bien, porque si no puede ser el sustituto, el tener al alumno conformista, ya está, ya tengo el trabajo, tengo el resultado final y no ha habido ningún proceso de aprendizaje. Y aquí me gustaría incidir en una idea que para mí es una idea fuerza. La inteligencia artificial generativa, la que estamos teniendo hoy en día en nuestras páginas web, e incluso alguno de los asistentes que puede haber hoy asistiendo puede haber activado para transcribir la conversación, por ejemplo, que estamos teniendo. Esta inteligencia artificial generativa ha de ser una herramienta más entre las muchas que tenemos los docentes, pero que tiene que estar siempre puesta en la mirada de cómo puede impulsar el proceso de aprendizaje y enseñanza o de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Así que yo me planteo esta fórmula y le pongo una incógnita. ¿La inteligencia artificial más el aprendizaje humano es necesariamente igual a que tenga un potencial exponencial? Y yo os diría, no, no es necesariamente igual a esto. ¿Es cierto que nosotros tenemos unas capacidades humanas? Sí, tenemos pensamiento crítico, tenemos creatividad, tenemos empatía, pero lo tenemos también que entrenar. Tenemos que practicar. Es fácil caer en el conformismo y en la mirada no crítica, sobre todo cuando la inteligencia artificial está diciendo cosas que para mí son coherentes y me suenan bien. Y pensar que estos modelos están muy preparados a decirte cosas que tú quieres escuchar. ¿Vale? Segundo, con un buen diseño pedagógico intencional
que nos sirva como punto de apoyo para que el alumno pueda construir unos procesos de desarrollo cognitivo y de aprendizaje mejores, nos puede funcionar la inteligencia artificial. Sí, pero para ello necesitamos que el docente sepa cómo hacerlos, cómo hacer ese diseño pedagógico. No es tan sencillo como llevar una herramienta y empezar a practicar. Hay mucho ensayo-error, hay mucha prueba, hay mucha iteración y hay un proceso de iteración muy importante que dentro del ciclo de Kohlberg podríamos estarlo pensando, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar continuamente para ver qué herramienta y cómo cada herramienta nos puede hacer uso para depende de qué asignatura o depende de qué hacer proceso? Porque si lo hacemos bien, sí que es verdad que la inteligencia artificial generativa puede ayudar a ganar velocidad en algunos procesos de aprendizaje, en alguna adquisición de competencias o mejora de las mismas. También es cierto que te puede ayudar a personalizar el ritmo de los alumnos, la profundidad, los ejemplos para que sean significativos para los alumnos. Por supuesto que sí, pero ir pensando la cantidad de trabajo que también nos va a generar como diseñadores de todo esto. Al tener un aula de 20 alumnos y podríamos llegar a personalizar uno a uno cada uno de los procesos y el año que viene de manera distinta otra vez. Por tanto, hemos de entender también nuestras capacidades y nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y qué tiene sentido común aplicar. Porque si lo que queremos es tener un potencial multiplicador, no va de poner muchas herramientas de inteligencia artificial, va de saber cuándo tienes que utilizar la inteligencia artificial para que el aprendizaje sea realmente transformador y sea significativo, porque también os adelanto que hay en ocasiones que no vale la pena utilizar la herramienta de inteligencia artificial porque lo que interesa es una mirada a los ojos de la persona y que te pueda explicar cómo realmente está interpretando o integrando un aprendizaje y cómo hace una abstracción para poder hacer una aplicación, ¿no? Y luego ya veremos cómo puedes usar la IA generativa. Esto vendrá más adelante. Porque ¿qué es la realidad que nos estamos encontrando? Y esto he intentado buscar y hay un estudio de la Fundación CID que pertenece al entorno del Banco Santander, pero lanzaron un estudio al cual respondieron, esto tiene 2 o 3 semanas, respondieron 20 universidades españolas, en el cual se ha entrevistado a unos 800 y pico estudiantes. Por tanto, hemos de entender la dimensión que tiene, pero es muy reciente, ¿no? Y cuando intentaban radiografiar el uso que están haciendo los estudiantes de las herramientas de inteligencia artificial, pues los datos que le daban esta muestra de estudiantes es que el 89% ya están utilizando la inteligencia artificial. Y el 34%, solo el 34%, afirma haber recibido algo de formación sobre inteligencia artificial. Por tanto, el uso que están haciendo es un uso completamente intuitivo, un uso que está muy bien que no tenga control, pero también está muy mal que no tenga control. ¿Lo entendemos? No tener control genera muchas posibilidades, pero también genera mucha incertidumbre de que realmente estén haciendo un uso ético, un uso bien regulado, un uso que construya un proceso de aprendizaje potente realmente, ¿no? Entonces, el 55% comentaban que hay una brecha importante entre el uso que están haciendo y la formación que están recibiendo, ¿no? Y si queréis, por ahondar un poquito más, os voy a dar 3 o 4 datos muy rápidos. El 44% de ese 89% decía que la usa varias veces a la semana, pero el 35% la usa de forma diaria, a veces hasta para generar un correo electrónico. Y aquí me voy a aquella idea del impulso que antes os he compartido, con esta idea de esta persona que va a saltar desde un trampolín que está roto. Cuando tú quieres saltar y tomar impulso con una herramienta como es la inteligencia artificial, si no tienes formación, si no sabes que tienes que hacer un proceso metacognitivo para reflexionar sobre si lo que te está haciendo está bien, está mal, dónde están las fuentes, etcétera, etcétera, el problema que hay es que en lugar de tomar impulso para dar un salto más potente, lo que te puede pasar cuando el trampolín se rompa es que te caigas y que caigas a un vacío sin control donde no sepas muy bien dónde vas a llegar. Y esta es una metáfora que creo que es potente, porque si es bien cierto que la IA nos puede ayudar a impulsarnos, también lo es que nos puede ayudar a caer. Y no seríamos el primer alumno o el primer docente que nos hemos encontrado que hemos hecho un mal uso de esta tecnología que luego nos ha traído otras consecuencias nada esperadas y nada agradables para nosotros. Así que vale la pena que tengamos esa reflexión ahí
ahí encima, ¿no? Otra cosa interesante, de este 89%, casi la mitad, el 45%, aseguran que sí que la han utilizado para redactar trabajos completos. Sí que es verdad que el 60 y pico por ciento te dice que la usan para analizar datos, para recopilar información, que está bien, para investigar, para hacerle consultas o resolver dudas, puede estar bien. Pero muchos de ellos te dicen, no, no, yo la he usado para hacer para facilitarme esa tarea de hacer un trabajo. Y ahí es donde tenemos problemas. Y fijaros que, además, lo que nos encontramos es que hay una brecha entre la competencia del docente y la competencia del alumno, porque el alumno, desde el primer momento y a través del ensayo-error, ha entrado. Y la comunidad docente, cuando ha llegado esta tecnología, primero ha dicho, un momento, vamos a analizar, vamos a reflexionar cómo es el state of the art de todo esto y cómo funciona y realmente lo bien que va, y entonces veremos cómo podemos aplicar. Y para cuando empezamos a tomar decisiones de cómo podemos aplicar, los alumnos llevan 1 año y medio, 2 años que ya están trabajando con ello. Por tanto, la brecha digital no está aquí, está aquí. Todavía están más avanzados que nosotros. Por tanto, sí que hago una llamada a la acción a que de alguna manera te tienes que empezar como docente a empoderar y a coger la responsabilidad de que hemos de adquirir competencia digital docente en esta tecnología en concreto. Hemos de empezar a entenderla más. Porque si analizamos al profesorado, en este caso, la radiografía que nos da es distinta. Es que tenemos una comunidad docente con escasa formación en inteligencia artificial generativa. Podríamos decir, por mi experiencia, que a día de hoy, en el año 2025, sí que hay una gran comunidad que ha recibido los fundamentos de la inteligencia artificial generativa, pero que todavía están en el mundo de las ideas, ¿no? Y estamos dentro de la caverna y solo vemos sombras. Y hemos de empezar a tangibilizar en qué se convierte todo esto. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la integración pedagógica, cuando tenemos que accionar, no sabemos muy bien cómo. Y de hecho, hemos empezado por el final, ¿no? Por cómo vamos a evaluar ahora que existe la IA generativa. Y no podemos, de hecho, ya no podemos hacerlo de otra manera, porque nos guste o no nos guste, esta tecnología existe. Entonces, como existe, hemos de entenderla y los procesos de evaluación se tienen que convertir en procesos de evaluación continua, obviamente, donde la reflexión y el feedback tienen que ser mucho más continuados, donde ese proceso de metacognición tiene que invitar a generar otro tipo de documentación que evaluaremos también, como yo siempre recomiendo mucho, por ejemplo, eh, que creo que Menchu ha hecho una mención así muy rápida, pero a los cuadernos de reflexiones de los alumnos a lo largo de toda la asignatura, para poder ver cómo han sido sus procesos, para poder ver cómo han iterado, cómo han ido de atrás a adelante a veces también. Y creo que esto es muy importante, ayudar a los docentes a que adquieran competencia para saber aplicar cómo se hace ese diseño luego en cada una de sus asignaturas, de sus áreas competenciales que van a tener que readaptar a esta realidad, que además es una realidad que Mencho ha dicho varias veces, cambiante, en un mundo que cambia muy rápidamente, por tanto nos vamos a tener que adaptar, sabiendo que estamos diseñando algo que potencialmente en poco tiempo tendremos que volver a iterar sobre, ¿no? Y luego hay una realidad, ¿no? Que hay una brecha generacional entre la comunidad estudiantil, ¿no? Los alumnos de grado y la comunidad docente. El docente cada vez va cumpliendo más años y tu comunidad de alumnos de grado tiene la misma media de edad. Por tanto, a medias de edad de gente que ronda los 18, 25 años, nos encontramos que tienen una competencia digital mucho más innata que los que rondamos los 40 o 50 años. Y esto es así de sencillo, va a ser así de por vida y nos va a pasar siempre. Entonces hemos de empezar a ver cómo podemos ayudar a todos estos docentes a que puedan adquirir estas competencias de una manera rápida, sencilla, pero potente también, para que sea muy aplicable a su día a día, ¿no? Y luego os diría, con esta competencia empezada a desarrollar, habrían como 4 grandes principios de uso cuando nosotros empecemos a trabajar la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Yo doy mucha formación sobre inteligencia artificial y no solo la doy a comunidad educativa, la trabajo con funcionarios, con vendedores, la trabajo con otras áreas de desarrollo, que al final creo que pensemos que son los ciudadanos que estamos formando ahora en nuestros grados. Es decir, no dejan de ser estas personas. Y son unos principios que nos pueden ayudar a tener una mejor sociedad en el futuro. Y aunque puedan parecer buenistas,
son la base fundamental para construir ciudadanos con los cuales tú quieras convivir en un futuro. Y son 4 básicamente. Yo los presento siempre de esta manera. Primero, y el universal, sería el principio de uso ético, integrando valores como son la diversidad o cuando Minchu comentaba los ODS, etcétera. Hoy en día ya un niño, no lo digo yo, esto es una frase que cojo ahora, no sé de qué persona es, pero la tomo de otra persona más relevante, que decía, hoy en día ya no se puede preguntar al niño qué quiere ser de mayor, sino la gran pregunta es, ¿cómo ayudarás al planeta a ser mejor en el futuro? ¿Qué harás tú en el futuro para que el planeta sea mejor? Y esta es la gran idea, dejar de pensar en una sociedad transaccional donde lo que queremos es tener más, obtener más, acumular más, para pasar a tener una sociedad que está velando por tener un mundo donde sus hijos todavía puedan vivir mejor, ¿no? En un mundo que esté pensado para el futuro, teniendo en cuenta la situación en la que ya lo tenemos, ¿no? Por eso el primer principio es el principio fundamental de uso ético. Pero luego vienen otros 3 principios que podrían venir en distinto orden, pero que son importantes. El segundo es el principio de uso transparente. El principio de uso transparente lo que nos está diciendo es que debemos transparentar cómo estamos utilizando cualquier tecnología. En el caso de la IA generativa es muy importante. Para un docente es muy importante saber cómo un alumno ha llegado a generar un contenido. Si es obra propia o si hay una parte que esté generada gracias a un prompt. Y es más, al profesor le vendría muy bien poder ver qué prompts utilizó, porque esos prompts le van a dar mucha información del proceso metacognitivo que estaba haciendo el alumno, de cómo era el racional, de cómo era el hilo argumental, el hilo de Ariadna que iba construyendo para llegar al punto. La transparencia es fundamental. Y aquí también os lanzo un mensaje a los docentes que a veces utilizáis algo de inteligencia artificial generativa y no estáis poniendo que esa imagen se ha generado con IA generativa o que esa presentación en parte la habéis usado con Gamma, que en este caso una parte de esta presentación está usada con Gamma, o cualquier otro uso de IA generativa, porque es muy interesante poderlo ver como profesores, porque también entenderemos mejor ahí cuando los modelos pueden estar teniendo errores. Y eso nos ayudará a entender qué modelos nos funcionan mejor que otros para depende de qué procesos. ¿Bien? Por tanto, el principio de uso transparente es fundamental. El siguiente que os digo es el principio de uso responsable. Cualquiera de nosotros somos adultos y podemos utilizar la tecnología que queramos. Hoy en día, generalmente, las universidades no prohíben un uso de la tecnología. Pueden poner límites en cómo se va a utilizar una tecnología u otra, pero sí que ponen muy claro el punto donde está la responsabilidad. Y la responsabilidad está en las personas, en los usuarios que han utilizado una tecnología para generar lo que sea, han dado forma a un trabajo y lo han entregado a un profesor. Ahí está la responsabilidad. Por tanto, hemos de estar muy tranquilos de que cuando estamos generando un contenido, ese contenido lo he supervisado, lo he revisado, lo he comparado y contrastado con fuentes, lo he enriquecido, lo he personalizado, lo he adaptado y finalmente he estado completamente seguro de que lo puedo presentar. Ya soy responsable de ello. ¿Por qué? Porque en ese hacer lo hemos hecho nuestro. Ese contenido ya no es el que generó la IA generativa. Ya ha pasado muchos filtros de revisión, de adaptación, etc. Y finalmente, una recomendación que doy es que el uso que se haga sea un uso experto. ¿Y qué quiere decir el uso experto? Hay una parte que se puede entender como, oye, es que he de entender cómo se redacta bien un prompt. Pero no voy tanto por ahí. Sí que es importante esa parte. El uso experto es, mi recomendación es, utiliza la IA generativa para aquello en lo que tú ya tienes un criterio, unas bases de conocimiento. Porque si no, es muy sencillo y es muy fácil que la IA generativa te esté dando unos contenidos que son muy pobres, muy flojos, muy generalistas y no tienen un grado de profundidad suficiente. En cambio, si te paras a pensar, si tú ya tienes un cierto expertise en un tipo de asignatura, en un tipo de competencia, cuando la IA generativa te responde a un prompt, tú rápidamente ves por dónde está yendo, por dónde está flojeando, cómo le puedes pedir para que te amplíe o te mejore la información. Por tanto, si tenemos estos 4 principios de uso y generamos un acuerdo como una especie de contrato social con el aula, en el cual vamos a trabajar siempre desde la mirada de estos 4 principios, esto es un contrato social al que nos comprometemos y que nos va a ayudar
a que el uso que se haga sea un uso de mucha mejor calidad, de mucho más valor para el proceso que estemos construyendo. Sí que, de alguna manera, lo que estamos buscando es que el diseño de estos procesos estén buscando una intencionalidad en los objetivos que estoy poniendo, en el propósito que tengo, en cómo quiero construir con esta herramienta o con estas herramientas la curva de aprendizaje, el cómo debería ser una progresión de cada uno de mis alumnos, porque además puedo adaptarlo a su ritmo y puedo evaluar con sentido, con puntos de feedback, con momentos de experiencia, entendiendo qué prompts ha usado, etcétera. Sí que os diría que ese trampolín, para que tenga una buena base, unos buenos engranajes, y cuando el alumno quiera saltar no se rompa y nosotros tampoco nos hagamos daño, se fundamenta en el diseño didáctico que hagamos de nuestras asignaturas, que va a ser necesario que lo redefinamos, lo revisemos y lo hagamos. Y os diría que eso implica que vamos a tener que entrenarnos en algunas competencias digitales que tienen que ver con la IA. En concreto, yo os diría que lo primero es entender qué son los modelos generativos y que no son todos iguales. Entender esto es algo fundamental porque la mirada ya se pondrá si necesito más ChatGPT o si para depende qué tarea mejor Gemini o para depende qué otra mejor otra cosa. La comprensión de cómo funciona un modelo y cómo está entrenado un modelo es fundamental. De ahí al diseño de prompts y la ingeniería de prompts adaptada a mi realidad de la asignatura, etcétera. Cómo tengo que trabajar el pensamiento crítico digital desde este punto de vista de esta herramienta y cómo tengo que diseñar toda la evaluación teniendo en cuenta que existen estas herramientas y que en algunos casos también la herramienta me va a poder ayudar en este proceso de evaluación. Así que si hacemos todo esto, si podemos trabajar todo esto, podemos ver que esto no es un tema de saber programar, es un tema más de saber preguntar, saber guiar y saber evaluar. Y esto transforma un poco el rol del docente, y aquí no sé si voy a levantar alguna ampolla, pero y una de las cosas que digo, el gran desafío es que el docente, nosotros, hagamos un ejercicio de humildad y empecemos a darnos cuenta que hoy en día hay modelos generativos que han sido enriquecidos con más conocimientos de los que yo seré capaz en una vida de poder asimilar, pero lo que yo sí que tengo es esa mirada de experta o experto y esa mirada de pensamiento crítico más desarrollado para poder facilitar y guiar a mis alumnos a lo largo de su desarrollo. Por tanto, hemos de vernos como posibilitadores de ese mejor desarrollo de nuestros alumnos. Y esto es parte de nuestra responsabilidad en este nuevo escenario que se está generando ahora mismo. Así que esta responsabilidad, ¿en qué consiste? En formar a ciudadanos con un fuerte pensamiento crítico. Y antes hablaba de las fake news, hablaba del bullying, hablaba de la infoxicación, ¿no? Esa cantidad de conocimientos. Entonces hemos de entrenarlos y de que ellos adquieran competencia en poder tener esa mirada crítica, ser inconformistas, es básico, evaluar la calidad de lo que están haciendo, pensar si vale la pena, iterar otra vez para mejorar, poder hacer un trabajo de detección de errores. Oye, es que te voy a proponer un trabajo, haz esto con IA generativa, pero luego me un trabajo de detectar errores, de buscarme fuentes en la biblioteca, etcétera, me lo traes analizado, etcétera. Que argumenten desde ese proceso de crítica, de reflexión y finalmente que reformulen, que aprendamos a reformular las preguntas, que aprendamos a hacernos las preguntas correctas para que nosotros podamos construir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí, y ahora quería incidir un poquito en el caso de Megaprofe, de ahí cuando yo empecé a trabajar con inteligencia artificial y con los socios empezamos a diseñar una herramienta para profesores, una de las grandes retos que nos planteamos es crear una suite de herramientas donde el profesor tenga el control. Porque una de las cosas que nos estamos encontrando es que hay descontrol en lo que está pasando y el descontrol es caos, el caos es incertidumbre, la incertidumbre me lleva a poner barreras, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos diseñando es una comunidad que ahora ya tiene más de 160.000 docentes hispanohablantes, por tanto es una comunidad muy grande de personas que encuentran más de 15 herramientas de inteligencia artificial generativa que están diseñadas para ellas y ellos, y están diseñadas no para que las use el alumno, sino que para que las use el docente, para que las use
desde, en el caso de España, situaciones de aprendizaje que están adaptadas a la LOMLOE y a cada comunidad autónoma, pero también para evaluaciones, para rúbricas y para incluso niños más pequeñitos, porque está pensada no para docentes de grado, sino más para docentes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, ¿de acuerdo? Pero hay muchos tipos de herramientas, pero donde siempre es el docente el que está pensando en cómo va a ser el diseño de la actividad y en qué momento la IA generativa va a entrar en acción y de qué forma el alumno puede llegar a interactuar. Un ejemplo muy claro es los chatbots de personajes históricos, donde puedes encontrar a Marie Curie, y es una forma de acercarte a la vida y obra de Marie Curie, pero también a un momento histórico importante o también a unos temas de formulación química, etcétera, que también puedes trabajar, ¿no? Y esto lo puedes hacer a través de chatbots. Y también otros chatbots que son de docentes, donde tú puedes explicarles y buscar adaptaciones curriculares para niños con diversidades especiales, con diversidad funcional, o explicarle, oye, siempre estoy haciendo esta actividad de esta manera, dame nuevas ideas porque mi clase es muy movida, necesito hacer una actividad que esté de pie, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos intentando buscar que los docentes que utilizan Megaprofe de alguna manera ahorren tiempo, tengan el control, encuentren una suite de herramientas en un único punto, por tanto no tienen ni que escribir prompts, sino que la herramienta ya se ha diseñado con una mirada didáctica, con un criterio pedagógico, ya tiene estos pasos realizados y finalmente que les sirva de inspiración. Porque muchas veces cuando les explico en una escuela que han contratado el servicio, les digo, olvidados a veces de la IA de Megaprofe. Igual estás hablando con Megaprofe y esto te lleva a la inspiración de que vas a hacer una actividad fuera del aula. Olvídate, no te encorsetes. La IA tiene que posibilitarnos, tiene que abrirnos la mirada. Por tanto, que nos sirva de musa o de otro elemento que nos sirve de inspiración. Así que os diría, ostras, ¿y qué hacemos? ¿Qué nos viene en el futuro? No sé lo que nos viene en el futuro, pero lo que tenemos ya es que tenemos inteligencia artificial generativa multimodal, porque hoy estamos hablando ChatGPT, pero o podemos hablar de generación de imágenes, pero madre mía, si es que se pueden generar vídeos, se puede hacer programación. El otro día hablaba con Juan Vicente de programaciones que se estaban haciendo, etcétera, con IA generativa. Podemos impulsar a los alumnos a que sean curiosos, a que descubran y a que encuentren errores, que eso les va a ayudar también a aprender. Empecemos a pensar de forma lateral, todos aquellos que sois más tecnológicos, más técnicos, procesos de realidad aumentada que se pueden estar trabajando también, tutorizaciones automáticas, poder configurar un pequeño chatbot que sea un mini tú 24/7 donde un alumno puede hacer consultas sobre tu asignatura y utilizarnos a los docentes más como mentores y no solo como profesores didactas, ¿no? Como un mentor que le vamos a estar acompañando. Así que, por ir acabando, os diría, si nosotros, ¿cuáles serían las llamadas a la acción que os propondría? Sería mirar perdón, estoy saltando muy rápido. Nuestra llamada a la acción, formémonos, sin miedo, empecemos, trasteemos, probemos. De ahí, a- llevémonoslo a nuestro terreno, empecemos a diseñar una pequeña actividad, ¿cómo la puedo hacer controlada? La diseño, la experimento, la testeo, reflexiono, implemento y vuelvo a dar una vuelta. Y en este proceso no os he explicado nada que no sepáis. Este es el proceso que hacemos todos los docentes cuando diseñamos. ¿De acuerdo? Por tanto, que tengamos dos ideas muy importantes que deberíamos tener en mente, ¿no? Que nos mantengamos curiosos e inquietos. ¿Curiosos e inquietos en qué? En que el propósito que tenemos es que la educación sea mejor, que los alumnos sean mejores ciudadanos, que construyamos una sociedad más preparada y mejor para tener un mundo mejor. Al final, Menchu, Javier, perdón, Juan Vicente y yo nos jubilaremos un día, ya no seremos docentes, pero nos encantaría que nuestros docentes nos mejoren. Esto sería fantástico, ¿no? Por tanto, que esta es la reflexión, lo que quería compartir. Tenemos una tecnología que nos posibilita, pero sobre todo que hemos de conocer. Así que muchas gracias y pasamos un poquito a las preguntas.